un texto de Quintar, pensar de esta manera las relaciones de nuestra implica reaprender a leer nuestros contextos, nuestra facultad, la situación, el saber que, por ejemplo, tenemos a un alto porcentaje de alumnos que han salido de la facultad, que han solicitado baja. Dice, lo que implica a su vez aprender a pensarnos en horizontes con perspectivas de futuro, con lucidez para recuperar el pasado y sacarlo del trauma silencioso y subterráneo y ponerle alas en términos de proyectos de sentido personal y social. Ese sentido personal y social de los proyectos somos cada uno de nosotros, cada uno de los maestros, ¿sí? Cada uno de nuestros grupos, en cada una de nuestras aulas. Por favor, Anita, la siguiente. Y que desde la perspectiva de Fernando Sabater justamente es cómo la solidaridad nos convierte a una muchedumbre en sociedad, nos convierte en comunidad, porque nos vamos a reconocer en el otro, como Stigliano nos decía, en un futuro seremos lo que hoy somos, la vida nos da la oportunidad de pensar y mejorar nuestro futuro. Los hombres libres no se preguntan qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Y eso es lo que estamos buscando nosotros aquí en estos diálogos, saber qué vamos a hacer, porque hoy sí nos reconocemos y nos sabemos totalmente vulnerables y que lo que compartimos hoy es nuestro bienestar, nuestros deseos de salud y que debemos de invertir justamente en un mundo más unido, ¿sí? Que es parte del pensamiento de Fernando Sabater y con esto yo culmino. Muchas gracias. Y perdón por las inestabilidades. Gracias, Yolanda. Ya comentábamos que hace parte de esta nueva normalidad en la que nos encontramos los problemas técnicos, así que creo que podemos comprenderlo. Muchas gracias por las ideas que nos ha compartido, ¿no? Esta pregunta acerca de la imposibilidad de volver atrás. Creo que durante mucho tiempo o durante los primeros meses de inicio de la pandemia siempre hablábamos de cuando regresemos y retomar lo que había antes, ¿no? Creo que hoy nos queda claro que eso no va a suceder, que regresar no va a ser volver a lo de antes como era, porque ahora ya tenemos como unas nuevas condiciones desde las cuales hemos estado trabajando y que seguramente van a impactar de manera permanente nuestra práctica pedagógica, ¿no? Entonces, este ejercicio también de anticipación que tal vez tendríamos que empezar a hacer. Sin más, quiero darle la palabra a la profesora Alejandra González Basúa, también del Centro de Estudios Teórico-Metodológicos en Ciencias Sociales, que luego siempre me confundo con el nombre, perdón, y coordinadora del área de seguimiento y evaluación interdisciplinaria, también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ale, qué gusto, por favor, adelante. Muchas gracias, Ángela, y muchas gracias a todas y a todos los que están en la sala, en Zoom, y también nos escuchan por Facebook y YouTube. Preparé un texto de 5 cuartillas, les prometo con cronómetro, ya ensayado ante el espejo, no son más de 12 minutos, así que espero no abusar de este tiempo colectivo. Poner en el centro la palabra comunidad. Quiero compartirles... Perdón, creo que sus hojas están rozando el micrófono de la computadora y haciendo... Sí, gracias. No me acostumbro a leer en la pantalla y tuve que imprimir. Son lo pasado que coexiste con lo nuevo. Muy bien. Quiero compartirles 3 reflexiones sobre mi experiencia en los procesos de formación en ciencias sociales, en entornos virtuales, relacionadas con el tema de la ventana a la que estamos convocadas y convocados. Antes de comenzar, quiero contarles que no me fue fácil escribir este texto. Complejo fue abstraer la experiencia de todo un año, ordenarla y tornarla en frases comunicables. Detrás de estas líneas hay muchas otras que fueron borradas. Para construir estos 3 puntos, otros varios quedaron fuera por considerarlos inconsistentes, por sentir que aún es muy nebuloso lo que podría decir sobre tal o cual tema. Creo que el resultado está lejos de cumplir lo planeado en un inicio. Esa sensación de insatisfacción e incompletud en los procesos de comunicación educativa es uno de los signos de nuestro tiempo. Imagino que mis colegas con los que comparto este momento de reflexión común compartirán también esa sensación de estar viviendo un tiempo en el que los pensamientos propios se agolpan e incluso se contradicen. Las lecturas y diagnósticos sobre la coyuntura se hacen nudos en la cabeza. Es sumamente complejo construir procesos de significación y sentido del conocimiento social en un momento en el que los propios docentes estamos recolocando
algunas de nuestras seguridades y certezas que habían guiado muchas de nuestras prácticas. En varias clases en las que las estudiantes y los estudiantes se muestran desconcertados y angustiados, les repito incansablemente que están aprendiendo mucho más de lo que creen, que la densidad de la experiencia que están viviendo será tierra fértil para significar de múltiples maneras aquellos conocimientos que hoy no encuentran sentidos evidentes. Esas mismas palabras me las he dicho para tranquilizarme. Las y los docentes también estamos aprendiendo. La educación en todos los niveles se está transformando poco a poco. Se está transformando. Poco a poco y comunitariamente podemos lograr que esta tremenda sacudida abra horizontes de futuro en los que aprendamos de y en la revolución tecnológica, en los que cambiemos prácticas y modelos que obstaculizan procesos educativos fértiles y futuros en los que también sepamos atesorar formas de construir conocimiento propias de los tiempos largos. De nuestras abuelas, bisabuelos y tatarabuelos docentes tenemos mucho que aprender, aunque en sus tiempos fueran una pizarra verde y un GIS sus herramientas principales y no un aula de Classroom o una pantalla de Zoom. La palabra comunidad en el centro es la primera idea. La primera reflexión que les comparto versa sobre la necesidad de poner la palabra comunidad y sus derivadas en boca de todas y todos. Suele suceder que en diversos contextos utilizamos frases o palabras hechas que forman parte de lo políticamente correcto para una institución o para un colectivo. Eso pasa con las palabras comunidad universitaria. Las podemos escuchar en discursos de diversa índole, en estatutos y legislaciones, en programas y peticiones. Sin embargo, no solemos detenernos y preguntar, ¿qué tipo de comunidad es una comunidad universitaria? ¿Qué es y cómo se conforma lo común que construye esa identidad? ¿Es una comunidad estática o dinámica? ¿Nuestros pisos comunes han cambiado a lo largo del tiempo? Si así lo han hecho, ¿cómo se incorpora el cambio? ¿Cuáles son nuestras reglas y acuerdos comunitarios más allá de los estatutos? ¿Cómo se practica y socializan los sentidos de ética universitaria? Por supuesto, no pretendo responder estas interrogantes. Lo que busco es aprovechar el sentido didáctico de la pregunta para abrir un debate necesario a un año del confinamiento en nuestra región. No dudaría que hemos seguido siendo comunidad universitaria, que con nuestros esfuerzos estamos logrando salvar sentidos de colectividad e identidad, que hemos inventado formas de vida en común, pero también hay prácticas y rituales que estructuran parte de la vida universitaria que dejaron de existir abruptamente, de golpe, y sus consecuencias las debemos analizar. La segunda idea, periodizar la experiencia. Este punto obedece a mi formación o de formación profesional como historiadora. Ante cualquier proceso social, sea de larga, corta o cortísima duración, me es indispensable otorgarle un cierto orden temporal que me permita entenderlo. Para estas líneas, lo que he intentado es periodizar mi propia experiencia docente respecto al uso de las tecnologías a raíz de la emergencia sanitaria. Les invito a hacer lo mismo, a sumarse esta reflexión sobre cuánto y de qué maneras hemos aprendido a formar y formarnos en entornos virtuales. Colectivamente sabremos que no empezamos de cero, aunque tengamos diferentes conocimientos y habilidades respecto al uso y funcionamiento de las tecnologías de la información y el conocimiento. Así que la periodización tiene que considerar saberes previos, por más incipientes que estos sean. Fue en marzo del año pasado cuando me registré a las aulas de Zoom. Recuerdo los primeros días de pandemia en los que la puntualidad era el signo. Llegar 5 minutos tarde a una sesión en estas plataformas suponía un retraso eterno. Quizá esa práctica hoy ya hemos sido más laxas y laxos. Fueron tiempos en los que aprendimos a cerrar y abrir el micrófono. Poco a poco hicimos propias las palabras coanfitrión, sala de espera, nueva reunión o unirse. Estas palabras empezaron a formar parte de nuestro vocabulario sin estar mediadas por una reflexión más o menos consciente sobre sus implicaciones didácticas. Fue en una reunión con amigas, colegas, en la que puedo ubicar el primer momento en el que el interés colectivo se colocó no en saber cómo apagar o prender el micrófono, sino al cuestionamiento sobre la dimensión didáctica de hacerlo. ¿Quién habla en nuestras clases virtuales? ¿Cómo fomentamos la participación de aquellas y aquellos de los que solo conocemos sus nombres,
y a veces ni siquiera ello. Eso. ¿Qué historias hay detrás de una cámara apagada? ¿Cómo se construye comunidad con este tipo de herramientas? A pesar de estar interesada en los procesos pedagógicos a nivel universitario, los primeros 2 meses de la emergencia sanitaria los recuerdo con mucha angustia y preocupación, como un tiempo en el que la mente no tuvo remanso alguno para pensar detenidamente sobre qué estábamos haciendo, cuáles eran las implicaciones a futuro de tomar tal o cual decisión sobre el uso de las tecnologías. Además, en esos días la información sobre COVID era mucha y en ocasiones contradictoria. Bueno, lo sigue siendo de alguna manera. Ello no contribuía a pensar escenarios futuros a nivel personal ni social. Sociólogos, sociólogas, politólogas europeos y europeas hacían diagnósticos sobre el porvenir cuando desde esta latitud la experiencia se vivía desacompasadamente. En esta primera etapa no hubo clase alguna en la que me dijeran estudiantes, en la que compartieran lo difícil que les estaba haciendo la situación económica para sus familiares y para ellos y ellas. Otras compartían sus historias sobre cómo tenían que pedirle la clave al vecino para conectarse, o sobre cómo las familias se endeudaron para comprar una computadora para el uso de 4 o 5 personas. Al miedo de la pandemia se sumó la profundización de la crisis económica en un país asolado por la violencia estructural. La mayoría de los trabajos finales que me entregaron las y los estudiantes de la materia argumentación y expresión escrita ubicaban muy bien el dilema ético entre decidir salir a trabajar para conseguir el sustento o bien quedarse en casa para resguardar la salud. No olvido un trabajo en Classroom, que leí en Classroom. Una de las estudiantes de segundo semestre escribió: al final, en este debate, lo que estamos discutiendo son 2 formas de vivir o morir. En última instancia, el dilema está entre 2 formas de entender la salud. En esas condiciones estamos enseñando a pensar la vida social, la vida en común. En mayo participé en un curso de formación docente con colegas que nos cuestionamos sobre las implicaciones didácticas del aprendizaje en entornos virtuales. Compartimos experiencias en las que el centro estaba en el objetivo formativo. Nos preguntábamos, ¿qué habilidad mental quiero fortalecer en esta clase? Si lo que busco es apuntalar tal o cual concepto, ¿qué plataforma o herramienta contribuye de mejor manera a lograr mi objetivo formativo? Ese momento de colegialidad fue un momento de inflexión en mi experiencia. Este encuentro y diálogo fue también un momento de cambio. Reconozco que a pesar del entusiasmo, aquellas reuniones también servían para hablar de la complejidad de nuestro presente. Optimismo y entusiasmo se mezclaban con desazón y cansancio. En esta periodización hay que considerar los picos de la pandemia en nuestro país. Mayo fue un mes difícil y diciembre y enero fueron un horror. Llegado a este punto, quiero hablar sobre un elemento en el que seguramente consideremos: el problema de la deserción. No podemos hablar de aprendizaje en entornos virtuales en el contexto pandémico y de sentidos comunitarios si no hablamos sobre las exclusiones de diversos órdenes y tipos, los cuales no afectan solo al estudiantado, sino a toda la comunidad de enseñanza-aprendizaje. Conforme pasan los días y tenemos más datos sobre el nivel de la tragedia en términos de deserción, abandono y rezago escolar, más me pregunto por qué no vi la magnitud del problema a tiempo. Porque desde hace un año no imaginé formas de inclusión que le permitieran concluir el curso a todas y a todos los inscritos. Considero que hice algo, pero no lo suficiente. Y sobre todo creo que no colectivizamos el problema. En ese momento el futuro era otro. Como comunidad tendremos que mirar a quienes no están y querrían estar. Buscar formas diversas de convocarlas y convocarlos. ¿Me queda una cuartilla? ¿Todavía tengo tiempo? De convocarlas y convocarlos. Sí, dale, todo bien. La imaginación y la creatividad nos tienen que alcanzar para retejer una urdimbre comunitaria que está rasgada por muchas partes. Saber que aprenderemos mejor si son diversas las voces. Educar bajo la certeza de que más cabezas pensaremos mejor el mundo que habitamos y el porvenir que queremos heredar. Es una obviedad decir que para la humanidad no habrá futuro sin conocimiento. Lo que no es tan evidente, incluso conforma campos de disenso diversos, son las respuestas a las preguntas por el sentido de las universidades y por el sentido de la formación, producción y divulgación del conocimiento y la cultura. Saber que estamos en un momento de inflexión sobre los sentidos de las universidades debe ser un aliciente y una fuente de entusiasmo para trabajar con la vara que nos impone la crisis del presente.
Quedará pendiente otra sesión como esta para hablar de la experiencia acumulada en los últimos meses, porque ya llevo mucho en este punto y se me acaba el tiempo para hablar de toda la periodización, apenas me quedé en el inicio. Seguramente en todo este encuentro serán muchas las preguntas que dejaremos volando y será absolutamente necesario volver a reunir docentes y estudiantes para seguir desanudando colectivamente la enredada madeja de la educación universitaria en tiempos pandémicos. Por último, y este es mi tercer punto, quiero compartir la idea de que esta extrañeza que hemos vivido en el último año ha recolocado debates que son fundamentales para cualquier comunidad universitaria. Uno de ellos se refiere a la didáctica, al cuestionamiento entre los objetivos formativos y las técnicas y modos de lograrlos. ¿Cómo se está aprendiendo en los entornos virtuales de enseñanza? ¿Cómo se practica y logra el aprendizaje colaborativo en entornos virtuales y en contextos de exclusión y violencia? ¿Cómo pensar la universidad extendida? ¿Cómo se socializa el conocimiento? Respuestas diversas y rigurosas ya se han elaborado desde hace tiempo desde el campo de la pedagogía o la sociología y antropología de la educación. Sin embargo, el momento presente nos exige incorporar o cuestionar ese conocimiento ya acumulado con las variables del contexto pandémico. Los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje y la formación en ciencias sociales también han puesto sobre la mesa, o más dicho, sobre reflexiones sobre la ética universitaria. Por favor, sus hojas están... Perdón. Sobre nuestro sentido, es para que quede la materialidad impuesta en los espacios virtuales, para hacerle sentir el contexto. Sobre nuestros sentidos de responsabilidad y compromiso, sobre aquellos elementos que nos conformarían como comunidad más allá de contar con un número de estudiante o de trabajador. El trabajo que tenemos como comunidad docente es complejo y nos exigirá trabajo colegiado interdisciplinar, gran voluntad de escucha, ganas de reconstruir los espacios comunitarios de aprendizaje que así lo requieran, o por el contrario, atesorar todas aquellas prácticas y formas con las que hemos construido dos sentidos de comunidad desde la virtualidad, que por cierto no son pocas. Como dije anteriormente, con seguridad nos volveremos a encontrar en un futuro cercano para seguir dialogando. 15 minutos no aguantan un año de experiencia, no basta 1 o 20 ventanas. Necesitaremos millares de muchas formas, colores, ventanas internas, ventanas formales y sobre todo muchas informales. Este tipo de encuentros son uno de los caminos que tendremos que recorrer con voluntad de escucha y diálogo, con voluntad de conocer, con la apertura y sensibilidad que caracterizan a nuestra labor. Muchas gracias y disculpen el sonido. Muchas gracias, Ale. Muy puntual también en el tiempo que establecimos. Muchas gracias por los comentarios que nos ha puesto sobre la mesa, un poco para que los vayamos sumando a todas estas reflexiones en torno a esta primera ventana sobre el sentido de la comunidad, ¿no? de continuar y de seguir construyendo comunidad en estas condiciones en las que nos encontramos ahora. Este ejercicio que nos propone Ale de la temporalidad, ¿no? Creo que es algo muy interesante. Creo que es un año que tal vez parece que fueran muchos años en uno por todas las cosas que han acontecido y por todo la forma como se han acelerado múltiples procesos. Creo que también esto del tiempo es algo que tendríamos que reflexionar en el marco de todo este proceso, ¿no? Y solamente comentar algo muy puntual que dice Ale sobre si estamos aprendiendo o no, si nuestros y nuestras estudiantes están aprendiendo o no. Cada rato leo comentarios de estudiantes que dicen, es que no se aprende nada en las clases virtuales, ¿no? Y creo que esto también, o sea, cómo formar comunidad cuando están sintiendo que pierden el tiempo y que no tiene tanto sentido buscar permanecer, ¿no? En esa comunidad universitaria. Y entonces creo que ahí también hay como algo en lo que tendríamos que pensar, ¿no? O sea, ¿por qué parece que es tan difícil aprender, ¿no? Y ya le dice, sí estamos aprendiendo, no solamente estudiantes, pero también docentes, y creo que este es un punto sobre el que deberíamos también seguir trabajando. Le agradezco entonces a la profesora Alejandra González Basúa y ahora le pido a la profesora Silvia Pape de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco que por favor comparta sus reflexiones en esta primera ventana. Muchas gracias, Ángela, y sí me acuerdo de ti.
que preguntabas hace ratito. Primero quiero dar las gracias a las organizadoras de las ventanas sobre la docencia. Creo que es algo que en diferentes instituciones se ha ido haciendo poco a poco, tratar de discutir sobre las experiencias que hemos tenido, y pues me parece que es fundamental continuar con esas reflexiones, ¿no? Yo dividí mi participación en dos ideas. Una tiene que ver más con la experiencia justamente a lo largo de este primer año de la pandemia, y lo segundo sería más bien una serie de reflexiones. Como me parece que las reflexiones quizás sean más importantes para la discusión, quiero empezar con esta parte, em, porque me parece que hay una serie de elementos que no hemos tomado mucho en cuenta. Esas reflexiones, en mi caso, son muy, muy recientes, a lo mejor son obvias, pero son muy recientes, y es algo que no he logrado todavía conectar con la experiencia de todo ese primer año. Creo que es algo que también luego habría que ver cómo conectar una cosa con la otra, ¿no? En primer lugar, quiero decir que me parece que estamos partiendo de una especie de contradicción. Para mostrar esa contradicción, voy a exagerar algunas cosas, voy a pintarlo un poco de blanco y negro, pero creo que puede funcionar como estrategia. Em, Me parece que la mayor parte de quienes trabajamos como docentes em, estamos acostumbrados a las relaciones presenciales, es decir, estamos dando clases en salones, en talleres, en laboratorios, hacemos prácticas en entornos sociales, en la calle, pues llevamos a los muchachos a los museos, etcétera, etcétera. Y desde luego los estudiantes asisten a esos lugares. Ya lo había dicho en la conferencia magistral de la mañana, que pues, la gente cuando pasamos lista, yo no paso lista porque creo que la responsabilidad es de los alumnos para que asistan a las clases, pero los que pasan lista, los alumnos contestan presente, es decir, tienen muy claro de que están presentes físicamente en algo así, ¿no? En la calle, en las clases, en los salones, los talleres. Y en algunos momentos en clase presencial incluso les tenemos que pedir, por favor, apaguen sus celulares, por favor, que no interrumpa el sonido del celular, por favor, concéntrense, ¿no? Y incluso a muchos nos ha pasado que los alumnos utilizan los celulares para preguntas en internet, luego bajan la información, la entregan tal cual, y ni siquiera se dan por enterados de eso. Se llama plagio, ¿no? Es decir, su mundo es otro al nuestro, que es presencial. Pero, y ahí empieza la confusión. Cuando vemos a nuestros estudiantes y a otros jóvenes fuera de clase, aún en grupos, están platicando entre ellos y al mismo tiempo están conectados en las redes sociales. Agarran su teléfono y lo dicen al de junto: mira aquí lo que está haciendo, lo que estoy viendo. El otro se asoma, comparten selfies, se lo toman en grupos. Están, aún cuando están presentes, no virtualmente, sino en la realidad, conectados al mismo tiempo. ¿A dónde voy con eso? Que su forma de comunicarse, su forma de socializar es presencial y digital a la vez. Son formas híbridas. Y creo que esa hibridez de comunicación y socialización, cuando observamos un grupo de jóvenes, todos viendo cosas en su celular, si uno de ellos muestra a otro lo que está viendo en su celular, el otro reacciona, pero no reacciona tecleando una respuesta, reacciona diciendo algo. Hay una comunicación verbal, e incluso cuando la comunicación inicial era digital. Es decir, tenemos una mezcla entre mundo digital, mundo analógico, mundo real, como una forma híbrida de comunicación y una forma híbrida también de generar lo que llamamos una comunidad, un grupito, amigos, conocidos, estudiantes, universitarios, lo que queramos, ¿no?
insisto, los estudiantes que tenemos utilizan formas híbridas de comunicación y socialización. Somos los docentes los que tradicionalmente intentamos que todo lo que ellos hagan sea presencial, por lo menos hasta que empezó la pandemia, y que todo lo que consulten en red, todo lo digital, que lo transformen en nuestro mundo analógico. Creo que ese es un punto donde nosotros hicimos muchísimo en que su forma de hibridez lo tienen que traducir a un mundo analógico. No es que nosotros no utilicemos todas esas formas también. También investigamos en la red, también consultamos libros electrónicos, también nos comunicamos con los celulares, con la computadora, con todo lo demás. Estoy todavía en el mundo prepandémico, ¿no? Pero creo que los docentes, o por lo menos los de mi generación, tenemos una conciencia mayor acerca de la diferencia entre lo digital y lo analógico. Y tanto insistimos en esas diferencias que ahora nos extraña que nuestros alumnos tienen serias dificultades para concentrarse, para estudiar en un mundo únicamente digital. Un poco pensando que si todo el tiempo utilizan lo digital, ¿por qué les cuesta tanto trabajo estudiar en un mundo digital? Y, y ahí voy a la diferencia. Para nosotros que distinguimos entre lo digital y lo analógico, teníamos que hacer al inicio de pandemia lo que describió ahorita Ale como con mucha claridad. Tenemos que traducir lo que habíamos hecho en un mundo real, físicamente real, a un mundo digital. Teníamos que traducir formas de dar clase en un salón a formas de dar clase a través de pantallas, de aulas virtuales, etc., ¿no? Es decir, es una traducción de una especie como de formas de actuar, de estrategias pedagógicas a otra forma en el mundo digital. Para nuestros alumnos, sin embargo, la cosa es distinta. Ellos tenían que pasar de formas híbridas de comunicarse y socializar a un mundo único, restringido de comunicación. Ellos tenían que reducir su mundo, su forma de socializar, su forma de generar una comunidad entre amigos, entre estudiantes, entre grupos universitarios, era siempre combinado entre lo digital y lo analógico. Y ahora tuvieron que reducirlo. No es lo mismo reducir la forma de comunicar que traducir a una distinta. Creo que para ellos finalmente terminó siendo un mundo que había sido múltiple, híbrido, a uno limitado, único, uniforme, y creo que esa es la parte que más trabajo les cuesta en el aprendizaje, digamos, en el mundo digital. Más que para nosotros, su mundo es más restringido y es más inestable, porque a ello hay que juntar lo que vimos también en la primera participación de la doctora Yolanda. Pues el Internet no es estable. Entonces, ese único mundo que ahora tienen nuestros alumnos, aparte de ser restringido, se les hizo más inestable de lo que tenían. Desde luego, la diferencia no es tan tajante como la estoy pintando, ¿no? Pero creo que es algo que valdría mucho la pena reflexionar, porque tiene que ver con esa preocupación nuestra de cómo formar comunidades universitarias en un mundo digital, ¿no? Y con esto paso a la segunda parte, que tiene que ver con la experiencia de este primer año de pandemia. Y como soy la única participante de la UAM en esta primera ventana, creo que hay que dar una primera explicación. La UAM trabaja con trimestres, 3 trimestres al año, muy concentrados sobre 11 semanas,
muy densas, incluso los intertrimestres de pronto, apretado el tiempo y simplemente para saber un poco en qué andamos cuando hablamos de la docencia en la UAM. Cuando nos tocó irnos a nuestra casa en marzo del año pasado, justo acabamos de terminar un trimestre y ya teníamos alumnos inscritos para el siguiente trimestre. Es decir, es una casualidad, pero nos ayudó muchísimo. La inscripción para licenciatura en la UAM, por lo menos en la UAM Azcapotzalco, funciona de manera en línea. Entonces, los alumnos que ya teníamos inscritos, teníamos todos sus correos, sus datos en línea. Nos dio tiempo como institución a hacer una encuesta con los alumnos. ¿Quiénes pueden, con lo que tienen en su casa, teléfono, tablet, computadora, compartida, no compartida, quiénes tienen posibilidades de tomar clases a distancia, de una forma remota, en un mundo digital? Nos dio tiempo como institución de dotar a los alumnos que no tienen ninguna posibilidad tanto de conectividad como de una tablet. En total, en la UAM hubo entre 5,000 y 6,000 alumnos que fueron beneficiados con esa beca en especie, como se llamó hace un año. Y creo que eso ayudó mucho, porque no solamente era pues darles una tablet, sino también que tuvieran acceso gratuito a los programas, a cursos y sobre todo que tuvieran también apoyo en cuanto a la posibilidad de conectividad. Una tablet sin conectividad no sirve para nada, ¿no? Entonces creo que ahí hubo un apoyo para el que nos dio tiempo como en un trimestre y el otro. Y a los profesores nos dio tiempo de tomar cursitos crash de una semana, de 4 sesiones, de 5 sesiones, de lo que fuera, para aprender a utilizar lo básico que necesitamos para dar clases en línea. Y hubo una cosa que me sigue llamando mucho la atención, que a los profesores, que es un mundo que no cuenta con las mismas bases tecnológicas todos, de poder pensar en dar clases, ya fuera a través de correo electrónico, a través de chat, a través de Zoom, a través de otras plataformas, con aulas virtuales, sin aulas virtuales, como fuera, pero a distancia. Para los alumnos eso complicó mucho la vida, porque en ese primer trimestre yo tenía alumnos que dijeron, es que tengo que cambiar de tecnología en cada clase, porque un profe no sabe ni prender la computadora y el siguiente pues ya es como muy tucho en todas las tecnologías que hay, ¿no? Les complicó la vida, pero también les dijimos, pues van a ser como muy formados en cuestiones tecnológicas sin que lo hubieran buscado en un principio, ¿no? Para los profesores, esas posibilidades nos permitieron entrar a una serie de fases de experimentación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, lo que traté de hacer en el primer trimestre no necesariamente es con lo que seguí en el segundo. Uno podía medio evaluar, eso funcionó, eso no funcionó. Para saber qué funcionó y qué no funcionó, no en términos académicos de aprendizaje, para eso tenemos una serie de posibilidades de evaluación de los alumnos. Pero la otra parte, ¿funcionó a distancia o no funcionó? En el primer trimestre yo había armado un cuestionario final, que luego me arrepentí porque eran algo así como 80 y tantos que lo contestaron y revisarlo y evaluarlo no era nada sencillo en un trimestre muy cortito. Pero sirvió saber cosas acerca de 5 rubros como básicos, ¿no? Con un total como de 20 y tantas preguntas sobre las clases y actividades, sobre los contenidos, porque tuvimos que reducir contenidos, porque no es lo mismo trabajar en aula real que en aula virtual, ¿no? Sobre trabajos en equipo, sobre otras formas de trabajo, sobre foros de discusión, sobre comentarios adicionales, lo que hubiera, ¿no? Lo que fue esa encuesta en el primer trimestre pasó para el trimestre pasado a una serie de preguntas sobre formas de estudio, hasta
formas incluso más directas, personales, acerca de si los alumnos tienen a alguien con quien comentar problemas académicos, si tienen con quien discutir problemas personales, de salud, familiares, de trabajo, etcétera. Y creo que ese tipo de elementos ayudó también bastante para que tuviera uno como una cierta idea acerca de cómo están viviendo, cómo están viviendo la pandemia, la enseñanza y demás. Ángela Profesora quiere... Pape, Ujú. sí, ella completó sus 15 minutos, entonces no sé si quiere como redondear para pasar a nuestro siguiente ponente y bueno, luego las cosas que quiere Sí, agregar en la sesión más de discusión entre todos los ponentes. redondeo con una cosita. Eh, Algo que sirvió mucho es hacer muchas actividades en equipo y decirles que en esos equipos que se busquen espacios de discusión donde yo no intervengo, donde sus profesores no intervienen. Y les dije, necesitan un espacio donde se pueden quejar de los profesores libremente como siempre lo hacen en la universidad. Y lo otro que me parece fundamental, no sé a quiénes de ustedes les ha tocado ver cuando tienen la cámara prendida que pasan familiares atrás, que les piden cosas, que aparecen los niños, que están los abuelos, que les dicen cosas, ¿no? Y pensé, para formar una comunidad universitaria tenemos que involucrar, no verlos como estorbos, sino involucrarlos. Una cosa que compartí con ellos y tiene que ver con la pregunta, ¿qué hacer con los nuevos ingresos que no conocen ni siquiera el espacio universitario? Les armé un conjunto de fotografías desde la fundación de la universidad hasta cómo se ve ahorita, para que vean, la universidad es algo más que tomar clases en pantalla. La universidad es un mundo y que vean sus familiares que es real, que existen, no es un invento. Con eso concluyo ahorita. Muchas gracias, Silvia. Creo que las palabras de cada intervención nos remiten a nuestras propias experiencias, a nuestras propias reflexiones, ¿no? Y creo que un poco de eso se trata, poder empezar a elaborarlas y también pues que reditúen en poder comprender mejor toda esta situación y en poder implementar también estrategias pedagógicas más útiles y más propicias para esta formación de comunidad. Me gustó mucho ahora que decía Silvia, de las familias están presentes, podríamos decir, ahora las familias hacen parte de la comunidad, ¿no? Se nos ha extendido la comunidad. Yo les he comentado a colegas, incluida Alejandra, de madres de familia que se sientan junto a sus hijas de primeros semestres a tomar clase y entonces mis estudiantes me transmiten, mi mamá dice que a ella cuando trabajaba le tocó tal cosa, ¿no? Entonces es como, creo que tenemos que pensar también en que la comunidad se nos amplió un poco y creo que pensarlo como lo dice Silvia, no como obstáculo, sino como es lo que está ahora y cómo hacemos, ¿no? Para involucrarlos. Y bueno, esto nos remite también a otro tipo de planteamientos en términos, claro, de la autonomía de nuestras estudiantes, ¿no? O sea, de qué tanto se separa el ámbito familiar del del ámbito educativo, ¿no? Que ahora están justamente fusionándose, ¿no? Creo que ahí hay muchas cosas que tendríamos que pensar. Y bueno, no quiero extenderme, prefiero darle la palabra a nuestro siguiente ponente. Eh, de esta primera ventana, que es el doctor Carlos Gallegos Elías, es también de una de las instancias organizadoras del evento, el CEDMEX, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, le invitamos a que nos comparta, por favor, sus comentarios acerca de esta formación del sentido de comunidad universitaria en este contexto de la pandemia que estamos viviendo. Adelante, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, una cuestión que creo que es muy interesante a propósito de lo que plantea Silvia es reconocer la naturaleza de los esfuerzos que tienen un carácter distinto dependiendo de la institución. Yo no sabía lo que ocurrió en la UAM. Creo que es muy encomiable lo que ha ocurrido, que además tuvo que ver con el tiempo en que ocurrió, porque les dio tiempo de preparar este proceso.
les dio tiempo de organizar la distribución de equipo a quienes no tenían, sí, les dio tiempo de paliar las desigualdades de alguna manera y de facilitar el acceso para todos. El enfoque que yo tengo es un enfoque pensado mucho más en términos más amplios. Yo me preguntaba, ¿cuáles son los enunciados que están presentes en esta reflexión, en esta ventana? Creo que hay dos. Uno, ¿cuál es el contexto actual? Y que me parece que no debiéramos olvidar en dónde estamos y qué es lo que está pasando. Y qué es el entorno social. Y luego preguntarnos cuál es el entorno educativo para preguntarnos enseguida, ¿qué es esto de comunidad académica? ¿Qué es esto? Porque estamos hablando de algo sin poderlo precisar, y es lo que voy a intentar hacer. Yo creo que la primera cuestión es que tendríamos que tener en cuenta las condiciones en las cuales estamos, de las cuales venimos y de las cuales somos expresión. Y una de las cuestiones que creo que tiene sentido entender, porque es parte de todo esto que estamos viviendo, es que venimos de una crisis estructural muy profunda desde hace mucho tiempo. Es la expresión de una crisis sistémica, de un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, donde por la posición que tenemos, nos ha tocado vivir la agudización de profundas debilidades y desigualdades que se expresan en la vida cotidiana, que se expresan en el salón de clase, que se expresan en ese salón virtual donde justamente hay mucha gente que no tiene posibilidad de acceder y abandona, y es una de las cuestiones que me parece que tendríamos que tener presente. Y ahorita volveré a él. Una cuestión es que me parece a mí que estamos trabajando con un sistema educativo, pero no con un proyecto educativo. ¿Y por qué es importante esto? Porque la dificultad que tenemos ahora es que estamos recibiendo y estamos formando también chicos que no responden a un proyecto educativo, que no responden a una idea de qué es del lugar de la cultura, que no responden a no hay una idea de nación, ni siquiera en los planes de estudio que tenemos. Y entonces el problema es que no estamos definiendo ni objetivos ni acciones que respondan a las exigencias sociales, a las necesidades sociales, más allá de los señalamientos retóricos que usan sobre todo los políticos. Y el problema es que nosotros estamos en un mundo globalizado donde el lugar que nos toca ser es el lugar de consumidores. Y donde en realidad nuestra posibilidad de comunicarnos está controlada, bueno, lo estamos viendo ahora, está controlada por fuera de lo que nosotros podemos hacer. Y eso tendríamos también que tener en cuenta, porque este modelo está dejando de lado una cuestión que es central, que sería la tarea de nosotros y de la cual me gustaría poder reflexionar colectivamente. ¿Cómo producimos conocimiento? ¿Cómo dejamos de limitarnos, que es lo que yo creo que en alguna medida nos está ocurriendo? Dejamos de limitarnos a tener ciertas competencias, tener ciertas habilidades, tener ciertas destrezas, poder manejar bien las herramientas tecnológicas sin preocuparnos mucho por cuáles son los problemas que tenemos, y los problemas que tenemos nos están llevando a ver las cosas, me parece a mí, que los estamos tratando de una manera descontextualizada de las necesidades sociales. Y esto me parece que tendríamos que preguntarnos, ¿qué hacemos con un sistema educativo que arrastra enormes carencias y que se caracteriza justamente por una enorme también desigualdad en los servicios, desde el nivel más básico hasta el nivel superior?
para no hablar de lo que ocurre ahora, que sabemos lo que está pasando, en el ámbito de la investigación científica. Porque lo que ocurre a partir de todo esto es que nos estamos enfrentando con una realidad profundamente inequitativa, donde un cada vez mayor número de estudiantes no puede acceder a la educación superior de calidad y debe conformarse con sucedáneos de educación superior de calidad. Es decir, yo creo que ahí estamos dando, estoy hablando como sistema universitario, estamos dando a tole con el dedo. Estamos dando, digo nacionalmente, estamos dando y armando proyectos de universidad, estas universidades del bienestar, que lo que están atendiendo son cuestiones de orden político y no estamos resolviendo los problemas de fondo. Incluso no nos estamos replanteando una cuestión que es central, es podemos seguir avanzando de la manera como veníamos trabajando con los planes de estudio que tenemos o que tenemos que hacer, porque tenemos que incorporar todo esto que está ocurriéndonos y tenemos que empezar a pensar en formar profesionales en estas condiciones, pero en formar profesionales que tengan una conciencia de lo que estamos haciendo y no solo formar expertos en tal o cual cuestión, no solo formar gente que tenga tales y cuales habilidades y tales y cuales cualidades para manejar equipos, para manejar herramientas, para manejar lo que ustedes quieran. Yo creo que eso es, finalmente eso resulta secundario, porque hay una cosa que planteaba Yolanda al inicio de su presentación, lo que reflexiona con Sabaté y lo que reflexiona, bueno, las referencias que hacía, que es cómo hacemos cuando lo que tenemos, estamos trabajando en ausencia de pensamiento propio. ¿Cómo hacemos cuando hemos dejado de lado, y no solo estoy hablando de lo que está ocurriendo en general en las universidades, estoy hablando de lo que ocurre en nuestra facultad, donde hemos dejado de lado la historia de la ciencia, donde hemos dejado de lado la historia de la historia de la filosofía y el estudio de la filosofía, donde hemos dejado de lado la teoría del conocimiento, donde hemos dejado todas las herramientas para pensar e indagar respuestas a los problemas de la realidad. Yo creo que tendríamos que preguntarnos qué estamos haciendo de fondo en todo esto, porque lo que estamos preocupados es lo que yo he oído, salvo lo que planteó Silvia de alguna manera también, que creo que fue muy interesante lo que planteó. Lo que estamos haciendo es tratando de llevar adelante un plan de estudios que tiene muchos problemas, que está marcado por una taxonomía positivista, digamos, donde lo que estamos dejando de lado es, y estamos soslayando las condiciones de nuestra realidad. Y ahí voy a la otra parte que yo creo que tendríamos que preguntarnos, ¿qué es esto de comunidad? Estamos hablando en esta ventana docente de cómo construir con estas herramientas una comunidad, pero ¿vivimos en una comunidad? ¿Trabajamos en comunidad? ¿Somos comunidades de conocimiento? ¿Somos comunidades de aprendizaje? ¿O es un wishful thinking? Es un pensamiento gratificante que tenemos y que nos gustaría tener esas comunidades y vivir en comunidades? Vivir nuestro trabajo en comunidades realmente. Yo creo que tendríamos que preguntarnos e interrogarnos sobre eso que nosotros tenemos hoy. ¿Realmente vivimos en una comunidad? Porque la cuestión es que entiendo la idea de comunidad como una suerte de tipo ideal, poco beberiano, en la medida de que esta idea es una idea que viene de una percepción subjetiva de pertenencia a una unidad, a una historia común, a un lenguaje compartido y a un código de referencias en el que todos nos entendemos. ¿Esto ocurre así? ¿Es así?
o la realidad es que estamos trabajando y hemos trabajado siempre en instituciones radicalmente distintos. Y me preguntaría, ¿qué sabemos de lo que están haciendo en la UAM? ¿Qué sabemos de lo que están haciendo en la UASM? Sobre todo la UASM. ¿Qué sabemos de lo que están haciendo en otras instituciones? Es decir, estamos viviendo un poco, viéndonos endogámicamente sin preguntarnos qué es lo que está pasando fuera. Y no tendríamos que preguntarnos sobre eso, y no tendríamos que preguntarnos también, es que somos digamos, vivimos en un espacio donde hemos construido un ámbito académico de discusión, de reflexión colectiva, Yo creo que esto es más bien aspiracional. Yo creo que en la realidad no ha ocurrido así. Quizá ocurra, digamos, en ciertas áreas pienso, por ejemplo, en la facultad, y seguramente Ale lo conoce mucho mejor que yo, porque ha estado trabajando esto sobre todo hacia los primeros semestres. Pero este espacio no existe, no hay un espacio de discusión donde yo pueda encontrarme con Ale y discutir lo que estamos trabajando y lo que aprendimos y las dificultades que tenemos con los alumnos y todo. Esto no hay. Y esto es lo que tendríamos que preguntarnos. Si existía la comunidad, ¿cuál era la naturaleza de la comunidad? Y si no existía esa comunidad, entonces, ¿qué comunidad vamos a construir? Porque el problema de esta percepción subjetiva de pertenencia a una unidad es que tendríamos que pensar que tenemos un lenguaje común, que tenemos una historia común, que tenemos un código de referencias común. Y yo tengo muchas dudas sobre esto, tendríamos que preguntarnos. Y ahí además concurre otra cuestión que complica mucho la idea del espacio académico, la idea de comunidad académica. También ocurre una suerte de hibridación con el espacio, con los objetos, con los lugares, con las cosas que nos permiten identificarnos. Tiene que ver con la biblioteca, tiene que ver con los laboratorios, tiene que ver con los museos, con los teatros, con los cines. Estoy pensando sobre todo en la UNAM. Tiene que ver con algo que es fundamental, con las cafeterías. Y ahí lo contaría un poco si me da tiempo, Ángela, si no me cortas. Recuerdo muy rápidamente, yo estudié en lo que llamábamos la escuelita. Y la escuelita, que era digamos, el primer lugar donde estuvo la facultad, era un ámbito espacial construido realmente alrededor. Era un espacio verde, pero era todo alrededor de la cafetería. No sé si alguien de ustedes lo vivió, pero eso era muy interesante. Es un espacio, es un rectángulo, están de un lado los edificios, todavía están ahí, los edificios donde estábamos los profesores y en otro lado los edificios donde estábamos los alumnos. Pero todos nos juntábamos en la cafetería y todos nos reuníamos ahí. Eran además corredores amplísimos y siempre íbamos a discutir lo que ocurría en las clases y comentar lo que ocurría en las clases. Y ahí se organizaban había partidos políticos en la facultad, ahí se organizaban, ahí se hacían los mítines, ahí se hacían las discusiones, ahí se hacía prácticamente todo. Es decir, había un espacio físico común que permite la interacción humana, son las posibilidades que permiten un espacio físico, que construir es un espacio de intercambio de ideas, que permite la discusión sobre los problemas del momento, que permite pues la construcción de un espacio académico, que es también la posibilidad de construir una cultura común, es la posibilidad de construir sistemas simbólicos para reconocer los intereses comunes, perdón. Es la posibilidad de construir lenguajes, de construir prácticas que pueden devenir en redes complejas para quienes participamos en ellas.
pero falta saber si eso es posible construirlo en esta comunidad donde las disparidades son enormes y donde las disparidades en el acceso a la tecnología se expresa cotidianamente. Yo lo he vivido ya no solo una vez, en comunidades donde una altísima proporción de estudiantes no tiene equipos de cómputo, una altísima proporción de estudiantes se ve obligados a trabajar con teléfono celular. Y yo quiero saber quién de ustedes resistiría 6 horas de clase en un teléfono celular y lo que eso significa y el agotamiento que significa. Y aparte, comentar en algún otro momento, quizá cuando haya la discusión colectiva, el agotamiento que significa trabajar de esta manera. El agotamiento porque lo que supone es muchas mayores exigencias para nosotros. Y es, por lo menos para mí, a mí me resulta mucho más agobiante porque lo que no encuentro es la manera de contribuir a otro elemento que es esencial, contribuir al proceso de maduración emocional de los estudiantes, que yo creo que es una herramienta que, digamos, es una herramienta, la herramienta virtual que no nos permite acceder ahí, que no nos permite trabajar de esa manera, que, digamos, es un modelo completamente distinto y no nos permite atender la demanda que tenemos. Sobre todo, no nos permite atender la posibilidad de construir una comunidad educativa donde lo importante es construir lenguajes comunes, códigos comunes y construir junto con los alumnos ese proceso de maduración emocional que ellos van a encontrar también en la interacción entre ellos. Y eso desapareció. Entonces lo que teníamos que preguntarnos es, ¿a esa comunidad podemos reconstruirla? Yo tengo muchas dudas. Tendríamos que empezar a pensar en qué suerte de comunidad podemos construir y qué suerte de formación podemos dar en estas condiciones. No tengo ninguna duda de que estas herramientas sirven mucho para la información, para la sociedad de la información, seguro, eso no tengo dudas. Pero podemos formar a través de esto. Y me planteo, porque lo que planteaba Silvia me parece riquísimo, esta cuestión de cómo está tratando de, en la UAM, están tratando de hacerlo. Y preguntarle, para después, por supuesto, si es posible o si han pensado en otra idea de comunidad académica, otra idea de espacio académico que no son las formas históricas, vamos a decirlo de esa manera, en la que hemos venido trabajando. Yo, desde mi perspectiva, la verdad es que no encuentro de qué manera podamos hacerlo si no hay bibliotecas donde podamos reunirnos, si no hay los teatros donde podamos concurrir y comentarlo, si no podemos ir a la Julio Bracho y comentarlo, si no podemos ir a la sala Nezahualcóyotl. Todos esos elementos físicos son fundamentales para la construcción de la comunidad. La comunidad... Profesor Gallegos, perdón, ya vamos para 20 minutos, le pediría si pudiera reunir. no, perdón. No, entonces, bueno, yo lo dejaría como preguntas porque me parece que lo que tenemos que hacer es dejar atrás la idea de comunidad académica con la que veníamos trabajando y empezar a repensar otra idea de comunidad académica que tendría que pasar por cómo recuperamos esta enorme deserción escolar que hemos sufrido. Cómo recuperamos estas pérdidas que hemos estado sufriendo. Y lo dejaría ahí para los comentarios posteriores. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, creo que bueno, nos ha llamado la atención y ha puesto para la discusión múltiples elementos que espero que podamos retomar más adelante. Creo que algo que es...
con respecto a lo que nos plantea el profesor Gallegos es esta desigualdad que ahora se nos hace más evidente en esta crisis, ¿no? Porque de alguna manera cuando lográbamos que todos y todas nuestros estudiantes llegaran al aula de clase y estuvieran ahí, había como alguna ilusión de un piso, ¿no? Común, de al menos estar ahí en un mismo espacio. Pero en el momento en que están desde sus casas, en esto, como lo preguntaba Ale en su presentación, no sabemos qué hay detrás de una cámara y un micrófono apagados. O sea, no sabemos qué está detrás, si es que están ahí, ¿no? Porque muchos ya no están, ¿no? Entonces, claro, creo que ahora se nos hace mucho más tangible esta desigualdad, y por otro lado, es más tangible, pero es más difícil de aprender, porque ni siquiera sabemos que las personas estén ahí, ¿no? Y podamos comunicarnos, etcétera. Creo que nos plantea justamente puntos fundamentales y además acerca de esto, ¿qué comunidad había antes? ¿Había comunidad antes? ¿De qué comunidad estamos hablando? Y pues, ¿qué vamos a construir ahora o a reconstruir? O, ¿no? O sea, porque luego partimos de la idea de que había una comunidad, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo era o si sí existía, ¿no? Creo que son preguntas que efectivamente hace falta que nos planteemos y que supongo que aparecerán en la discusión. Yo le quiero dar la palabra a el doctor Raúl Enrique Ansaldúa Arce de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos da mucho gusto poder tener estas múltiples voces, ¿no? Desde diferentes espacios académicos, porque como bien lo veíamos en el caso de la doctora Pape, lo que está pasando en cada una de las universidades y en los espacios es muy distinto, ¿no? Y creo que también es muy importante empezar a compartir esas experiencias, porque también si cuando hablamos de comunidad de la UNAM, de la comunidad de la UAM, de la comunidad de la UPN, o estamos hablando de una comunidad académica más amplia, ¿no? O sea, en qué escala estamos trabajando, y creo que por eso es muy interesante también poder tener voces desde diferentes espacios académicos. Le doy la palabra al profesor Ansaldúa y le agradezco mucho su participación. Adelante. Bueno, más que nada, darles las gracias a ustedes, a la doctora Yolanda y al Centro de Estudios Teóricos Multidisciplinarios por la invitación. Voy a tratar de compartir unas diapositivas. Si se empieza a interrumpir la señal, me avisan, la quito y me voy así sin señal, sin diapositivas. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profesor, ya estamos viendo su presentación, gracias. Ok, bueno. Entonces voy a poner en pantalla completa y me voy a ir rápido. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia es un acontecimiento. ¿Qué quiere decir esto? En el sentido fuerte, el acontecimiento es quebrar por completo el devenir histórico que se tenía. Autores como Foucault, como Deleuze, como Zizek, nos hablan de esto, ¿no? El acontecimiento marca un antes, un durante y un después de la pandemia, por ejemplo. La pandemia es un acontecimiento en ese sentido fuerte. Y una de las cosas que altera la pandemia, que la hacen un acontecimiento, es que altera la vida cotidiana. La vida cotidiana es el lugar, eso lo decía Heller, donde se producen y reproducen las instituciones y los procesos sociales. La pandemia quebrantó esta vida cotidiana, la resquebrajó. Y bueno, tiene una serie de efectos, los efectos de salud, ahí están los casos de muertes, de enfermos, y también la cuestión del desempleo, casi 16 millones de desempleados, de acuerdo a estadísticas del año pasado. El 64% de los hogares mexicanos vieron reducidos en más del 30% sus ingresos familiares. Entonces, es una crisis multisistémica. En el ámbito educativo, pues lo que han mencionado, la deserción. En el caso de las universidades, el 8% en agosto del 2020, pero se estimaba que en este nuevo ciclo escolar iba a aumentar la deserción. En términos psicoafectivos, bueno, ¿cuáles son los efectos? Ya los conocemos. Aumentaron los niveles de miedo, de ansiedad, de depresión, de estrés, de enojo. Se incrementó la violencia social,
la delincuencia, la violencia intrafamiliar, aumentaron las adicciones y los suicidios. Estos son algunos de los efectos. ¿Esto qué genera? ¿Qué genera que se altere la vida cotidiana y qué genera entrar en una crisis sanitaria y una crisis económica de la magnitud en la que estamos? Significa, entre otras cosas, perder la brújula, perder esta idea de certidumbre que más o menos teníamos al mantener una cierta vida cotidiana y una cierta forma de actuar en las instituciones. Cuando esto se vino abajo, se empieza a perder la brújula. La gente perdió el empleo, la gente ya no asistió a las escuelas, la vida cotidiana en las casas, en las familias se alteró brutalmente. ¿Esto qué implica? Se alteró la identidad. ¿Qué es la identidad? Es esa representación que tenemos de nosotros mismos, acerca de quiénes somos, qué hacemos, cómo quisiéramos ser vistos. La identidad se vio alterada por la pandemia, en todos sentidos. Y por supuesto, junto con la identidad, se alteró todo sentido de comunidad. Lo que decía el doctor Gallegos es cierto, la comunidad implica el compartir formas de ser, historias, concepciones, valores, sobre todo de interactuar, de hacer vínculos. Al alterarse la vida cotidiana y al romperse toda esta cotidianidad en las instituciones, se alteraron las comunidades, en especial las comunidades universitarias. Tanto la identidad como la idea de comunidad son construcciones imaginarias. ¿Qué quiere decir esto? Son construcciones de sentido, significaciones. Al alterarse, no se perdieron porque las tuvimos que resignificar. Al alterarse, tenemos que resignificar y construir nuevos sentidos acerca de quiénes somos como profesores, quiénes somos como estudiantes, quiénes somos como padres de familia. Y también se resignificaron las comunidades, las familias, las escuelas, las universidades, los centros de trabajo. Las comunidades muchas veces se invocan frente a qué? Frente a lo que las pone en peligro. Por supuesto, la pandemia nos puso en peligro a todos, en todos sentidos, en sentidos sanitarios, en sentidos económicos, sociales, culturales. Entonces la necesidad para defendernos, de recrear comunidades. Una de las grandes asideros identitarios que tenemos en la pandemia es la educación. ¿Cuáles son los referentes identitarios fundamentales? La familia, el trabajo, la escuela. Y eso se vio alterado. Mantener la educación a nivel básico y a nivel universitario era la posibilidad de mantener un asidero identitario. Eso es muy importante. Claro, la identidad y la comunidad están en proceso, no son esencias, se están construyendo en el devenir, en lo cotidiano, y ahí se están resignificando en una tensión entre lo que estaba instituido antes, que era la familia antes y que es ahora, que era la universidad antes y que es ahora, resignificándose en un proceso en devenir lleno de tensiones y de contradicciones. Una de las cosas que caracteriza a las universidades es justamente su fuerte sentido de comunidad, porque es lo que les da identidad. La universidad como la máxima casa de estudios, la UAM como la casa abierta al tiempo, y etcétera, etcétera, ¿no? Eso da la idea de pertenencia y da identidad. Hay una reciprocidad en la identidad del sujeto
con la identificación con la comunidad a la que pertenece. Pero ahora uno de los grandes retos es cómo mantener esta idea de comunidad. Si, como decía el doctor Gallegos, no vamos al espacio. La universidad ahora, ¿dónde es? En mi recámara, en el comedor, en un rinconcito de la sala. Y también para el profesor. Yo estoy en mi recámara. ¿Sí? ¿Y eso cómo da identidad? ¿Cómo yo puedo decir, yo pertenezco a la Universidad Pedagógica Nacional, si doy clases desde mi recámara y mis alumnos la están tomando desde un celular en su lugar de trabajo? Claro, es una construcción imaginaria, pero es muy difícil. Voy a irme rápido a ver algunos de los desafíos de esta virtualidad. Uno de ellos es que el vínculo está atravesado por las pantallas. No es presencial. Y peor aún, seguramente a ustedes como maestros les ha tocado. Damos clase a veces frente a pantallas en negro. Ni siquiera vemos a los estudiantes. Ni siquiera sabemos que están ahí o no están ahí. Y bueno, estamos en un rincón de la casa, con las fallas de la virtualidad, y estudiar, ese es otro de los grandes desafíos. Estudiar y dar clases en medio de una pandemia. ¿Qué quiere decir esto? No sabemos si nuestros estudiantes están enfermos de COVID, si tienen un familiar en un hospital. Nosotros mismos hemos tenido familiares en hospitales y aún así tenemos que dar clases. Y estamos en una situación de completa totalidad. ¿A qué me refiero? Una suerte de institución total. Como estamos en casa, aparentemente estamos disponibles a cualquier hora y cualquier día. Nos llegan mensajes de los estudiantes el domingo a las 11 de la noche. Hoy en vacaciones tuve un montón de mensajes. Parece que esto no termina, como decía Deleuze, en las sociedades de control. ¿Cuáles son los problemas en la universidad? En general, todos los problemas con la pandemia se exacerbaron. La pandemia es un gran analizador. Puso a la vista los problemas que ya había. No solo puso a la vista, los exacerbó. ¿Qué pasó en la universidad? Se exacerbaron las desigualdades de las condiciones. Lo que decía el doctor Gallegos y lo que han dicho todos en esta mesa. Nosotros tuvimos que improvisar. Ya conforme hemos ido avanzando, hemos más o menos tratado de solventar aquello que al principio improvisamos. Después está la presión del programa, cumplir con el programa, evaluar. Aumentaron los controles y la vigilancia. ¿Por qué estás en casa? Me tienes que contestar el correo, me tienes que contestar en el WhatsApp. Las autoridades, los alumnos. En el caso de educación básica todavía está peor, porque también la presión viene de los padres de familia. La tensión que hay entre algo que ya existía, la universidad en una razón instrumental, formar para el mercado de trabajo. Pero bajo estas condiciones, donde está aumentando el desempleo, donde hay una mayor incertidumbre de contratación, a veces los alumnos se preguntan, ¿vale la pena? ¿Vale la pena seguir estudiando en la universidad? Ni siquiera voy a la universidad, ni siquiera tengo esa posibilidad de sentirme como parte de una comunidad. Aumentado a esto, los fenómenos de la violencia. Aparecen las ciberviolencia con mayor magnitud. La exclusión, por ejemplo, a través de los mensajes de chat en privado a los alumnos o el boicoteo a las clases, a los maestros.
Por supuesto, las formas de violencia se intensificaron y también aparecen en la virtualidad. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es esta idea neoliberal de la empresarización de las universidades, que nos mete en la lógica de la meritocracia, en la lógica de los puntos, en la lógica de estar en la hiperproductividad. Y ahora con esta modalidad virtual todavía es peor. Lo que decía el doctor Gallegos es cierto, y creo que es importante hablar de eso. Estamos todavía sobreexigidos más. Como dar conferencias, estar dando asesorías, porque estás en tu casa, no hay pretexto. Ya voy a terminar. Me voy a apurar para ya no dar tiempo a esto. ¿Cuál es el sentido de la universidad? Yo creo que esa es la gran pregunta en relación a esta idea de comunidad. ¿Cuál es el sentido de la universidad? El sentido de la universidad tanto para los maestros como para los estudiantes. La pandemia es un analizador y entonces nos hace preguntarnos sobre esto. ¿Cuál es la razón de ser de la universidad? ¿Preparar para el mercado de trabajo? Sí, esa es una de las cosas. Hacer puntos para las becas en el caso de los maestros, mantenernos en el SNI, desgastarnos ahí, dejar la vida ahí. Yo creo que es algo que estamos valorando. Y sobre todo preguntarnos, ¿cuál es el sentido de la universidad? La vida plantea algo bien interesante, que quizás ahora tendríamos que estarlo revalorando. Para Derrida, la razón de ser de la universidad es crear quizás uno de los últimos espacios de reflexión, de producción de conocimiento, con cierta autonomía y libertad. Eso es lo que tendríamos que estar valorando y que tendríamos que transmitirle también a los estudiantes. Y rescatar esta parte que decía la doctora Paredes al principio, de resiliencia. Porque si hemos perdido muchos de los asideros de identidad y de comunidad, la educación es un asidero. Y es un asidero muy importante en este momento de incertidumbre. Bueno, yo le dejaría ahí. Gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla. Gracias, profesor Gallegos. Bueno, creo que tenemos todo una serie de elementos que nos dan para una discusión muy rica. Ahora el profesor Gallegos enfatizó esta relación entre la comunidad y la identidad, ¿no? Que están siempre en construcción permanente, que por supuesto hay un elemento muy de cómo se construye en términos imaginarios, ¿no? O sea, es una adhesión subjetiva, pero que lo veíamos con el profesor Gallegos, o sea, se materializa en un espacio y ahora tenemos problemas en dónde se materializa, ¿no? O sea, ¿qué hacemos en dónde puede tener lugar esa comunidad? Creo que estamos ya a 20 minutos, creo que del cierre de la sesión. Yo les propongo que hagamos una ronda de participaciones, un poco, pues ustedes también han estado escuchando las mismas participaciones del resto de ponentes y creo que sería muy interesante si pudieran como retomar algunos de los elementos planteados por las otras presentaciones, comentar algo y yo luego les transmitiría algunas preguntas y algunos comentarios que se han vertido en los diferentes chats, ¿no? Para justamente dar también espacio a ese diálogo con quienes están siguiendo esta presentación. Así que yo les invitaría un poco a una ronda de reacciones, ¿no? Empezando por la profesora Paredes, que aquí nos está acompañando, y que presentó la primera ponencia, ¿no? Alguna reacción frente a las otras 4 presentaciones, a estos puntos en común, ¿no? Pero también a estos diferentes aspectos que se han estado planteando sobre esta idea de comunidad y de las posibilidades de construirla en estas condiciones. Adelante, por favor. Gracias. Sí, en efecto, pues
Pensaba yo justamente cuando estaba la doctora Pape en su exposición y ya conjuntándolo con el doctor Gallegos y el doctor Ansaldúa, exactamente, ¿no? O sea, cómo nuestras realidades son tan distintas, son tan cambiantes y que, bueno, también del otro lado el alumno, las condiciones en las que están. De hecho, los jóvenes hoy tienen una serie de complicaciones enormes, una cantidad de demandas, de expectativas muy altas y también una situación de muy pocas oportunidades. Entonces creo que también hay una construcción detrás de todo esto de una gran frustración social, ¿sí? Un gran desencanto de la sociedad porque precisamente hay limitaciones, elementos de desigualdad, ¿sí? Que justamente comentaba con una persona en un trayecto en la calle de ver más, pues más gente pidiendo dinero, más gente que está haciendo malabares, etcétera, y que, bueno, pues que esto se va a ir multiplicando. Se va a ir multiplicando cuando nosotros vemos que pues hay una gran cantidad de alumnos que han desertado de las escuelas en todos los niveles, en la básica, en la media superior, en la superior, el desempleo tremendo. Y bueno, y las familias requieren, ¿no? Requieren una subsistencia, pero además también los servicios muy altos, muy caros. Entonces creo que estamos como también transitando hacia unos niveles de pobreza muy amplios y que eso también para nosotros en términos de academia va a resultar una gran complicación porque se está vinculando toda esta situación emocional, esta situación del desencanto del individuo con el desencanto social. Creo que es una situación que hoy nos pone también en un punto de análisis bastante crítico y que, bueno, todos de alguna manera lo hemos vivido, lo estamos experimentando. Yo, por ejemplo, doy práctica docente y, bueno, ¿cómo pueden hacer la práctica docente mis alumnos, ¿no? De la maestría? No hay forma de hacerlo y lo han hecho, han ideado, han creado, ¿sí? Formas de acercarse a cumplir con lo que curricularmente se pide, pero que en términos de formación les deja poco, ¿sí? Entonces, sí creo que hay un campo muy amplio ahorita, se está generando un campo muy amplio de análisis, pero también, desafortunadamente, un campo de una gran desigualdad y de una gran pobreza. Eso es lo que yo quisiera comentar, como en conjunto. Gracias, profesora Yolanda Paredes. Profesora González Basúa, por favor, ¿qué puede usted hacer como de réplica a lo que han comentado el resto de ponentes? No, bueno, en realidad lo mismo que el tiempo no alcanza, tendremos que darnos cita a futuros encuentros. Creo que tendremos también que hacer esfuerzos por escuchar y dialogar con las y los estudiantes. En todo este encuentro, pues fue citado y nos convocamos como docentes, pero incluso cuando tomemos la voz como docentes, también hacer llegar la voz del estudiantado. Creo que ese es un elemento fundamental. Y bueno, de alguna manera intenté recrearlo en el texto y no quiero pecar de optimista, por supuesto que no, pero la verdad es que sí considero que han aprendido de muchas maneras. Por ejemplo, en las ventanas, un ejemplo, los fondos de pantalla que ponen, los que para nosotros no tendrían sentido, en realidad, entre ellas y ellos generan identidad, se reconocen. Y a partir de ello, de un grupo o de una imagen chistosa, se envían mensajes en privado que ni siquiera podemos ver y ahí están haciendo comunidad. Digamos, no está la explanada, no está la cafetería, pero ellas y ellos están creando mecanismos de comunicación incesantemente.
También, por ejemplo, sí se han hecho esfuerzos en la facultad y que han sido muy gratificantes, en las que estudiantes y profesores y profesoras también han organizado un cineclub virtual, ¿no? Y entonces ese hecho de estar compartiendo con palomitas en mano una película genera comunidad también, ¿no? Y no, repito, no peco de optimismo, no quiero pecar de optimismo, lo que sí creo es que sí, claro que se han generado espacios de comunidad, de aprendizaje. A veces también esta dicotomía entre lo virtual, o sea, el espacio virtual es sin duda un espacio de relación social, ¿no? Y de relación social real, ¿no? También, ¿no? O sea, la virtualidad no deja de tener una buena dosis o gran dosis de materialidad o la materialidad más bien expresada de otras maneras. Entonces, claro que ha habido espacios de encuentro, espacios lúdicos, y repito, es también, por supuesto, mediados por la contradicción. Y lo último que quiero decir es que en realidad también creo que tendríamos que ser muy cuidadosas y cuidadosos en no convertir una experiencia como en algo generalizable. Yo podría decir, a cualquier ejemplo de entusiasmo le puedo poner un ejemplo de absoluto desazón y de desesperanza, ¿no? O sea, si una estudiante me dice que le fue fatal y que ya quiere desertar, o pongo el ejemplo de otra que dice que le ha resultado maravilloso el primer semestre y que en realidad está muy emocionada por entrar. Entonces, justamente lo que creo es que debemos hacer evidente esa, como lo decía la doctora Pape, esa contradicción que estamos viviendo, ¿no? Realmente era uno de los puntos que yo borré, el contraejemplo y el ejemplo. Ante todo, yo tendría una experiencia diversa, ante una anécdota tengo otra que se le opone, ¿no? Ante un ejemplo exitoso sobre una visita que hicimos virtualmente a un museo, ¿no? En Londres, 40 personas visitando al mismo tiempo el Museo de Londres y luego fuimos a Qatar y así, ¿no? A París y todo eso. También tengo el ejemplo de clases muy desoladas en las que terminé triste sintiendo que esto es un rotundo fracaso, ¿no? Justamente creo que lo que debemos hacer evidente es esa dicotomía que está actualmente y que impera en las aulas universitarias y que muchas veces es extrema, ¿no? Eso, simplemente decir, no peco de optimismo, al contrario, pongo el pesimismo al optimismo en este mismo momento. Gracias, Ale. Creo que es muy importante esto que señala Ale. Lo había dicho también en su presentación, la importancia de dar voz a los estudiantes, que creo que deben hacer parte de la conversación. O sea, creo que esto debería ser algo que normalmente estamos segregados también, ¿no? O sea, la discusión con estudiantes se da en el aula de clase, pero cuando pensamos la práctica docente, sentimos que tenemos que hacerlo de manera separada. Y creo que podría ser una buena cosa pensar en ejercicios colectivos, ¿no? O sea, que otro tipo de evento fuera dialogar, o sea, verlas también desde su punto de vista qué es lo que está pasando, porque claro, hacemos una lectura, ellos nos transmiten cosas, etcétera, y creo que también esta diversidad de las experiencias es algo que es muy importante resaltar. Creo que, bueno, en estas aulas virtuales, incluso a veces sin prender sus cámaras, hay estudiantes que dicen, este espacio de la clase para mí es un espacio esperado, ¿no? Aquí un poco puedo descansar de todo lo que está pasando y puedo realmente concentrarme en otra cosa, ¿no? Y es algo que realmente siento como un elemento fundamental, ¿no? Que es como un asidero. Entonces, el profesor Raúl Ansaldúa hablaba de esta idea del asidero. Creo que no hay que renunciar a la posibilidad de que siga siendo un asidero, ¿no? El proceso pedagógico en estos momentos y que más bien podamos dar herramientas para que siga siéndolo, ¿no? O sea, y claro, eso nos plantea muchos retos, pero creo que yo compartiría un poco el espíritu de Ale en este sentido. Por favor, doctora Pape, sus reflexiones un poco en relación con las demás intervenciones. Sí, muchas gracias. Yo creo que de pronto estamos como romantizando la docencia presencial, en el sentido de que, es que es mucho mejor porque es un espacio de la universidad, es un espacio donde nos podemos reunir, donde nos podemos ver,
Y se nos olvida lo que todavía hace un año lo teníamos muy, muy claro, que hay alumnos que salen de su casa a las 4 de la mañana para poder llegar a la clase a las 7 y en la noche es lo mismo. Se echan 4, 5, 6 horas diario en transporte público. Eso tampoco es tan idóneo, digamos, en cuanto a poder estudiar, ¿no? Lo otro es que estoy de acuerdo que también tenemos que reflexionar acerca del entorno social, Carlos lo decía, en el sentido de que tenemos alumnos que están a punto de recibirse y no se quieren recibir, porque ¿a qué salen? Al desempleo, a la falta de cobertura que les da la universidad de un seguro médico, por ejemplo. Cualquiera de esas cosas creo que son fundamentales y no las estamos tomando en cuenta. Estamos reduciendo lo que es comunidad universitaria de pronto a la relación docente-alumno y la universidad tiene que ser mucho más. La universidad es un espacio de compañerismo, es un espacio de cultura, es un espacio de andar en los pasillos, es un espacio de poder faltar a la clase y echarse al pasto y echar novia. En fin, hay muchas posibilidades que ahorita no pueden vivir los jóvenes y creo que a eso se refería también con la maduración emocional, Carlos, en su participación. Creo que es un punto importante. Y lo último es que si pensamos en una generación de licenciatura, pobres muchachos, les ha tocado en 17 el sismo. A los nuestros les tocó, aparte, una huelga de 3 meses. Les ha tocado paros, les ha tocado interrupciones, les toca la pandemia. Digo, ¿qué más, pobrecitos, no? O sea, creo que como alumnos en estos últimos 4 años han adquirido una experiencia de interrupciones de su estudio y si continúan también es algo que realmente quieren hacer y lo están haciendo. Y como último punto, no podemos pensar en comunidad universitaria si nuestros alumnos no conocen lo que es la institución. ¿Qué hace la gente de esa institución? ¿Qué hacen sus profesores aparte de aparecer regularmente en la pantalla y hablar de cosas del plan de estudios? ¿Qué más hacen? ¿Qué más hacen sus compañeros? ¿Qué más hace la universidad como institución? Los espacios que tenemos para que asistan los alumnos cuando tienen problemas, también es algo que tienen que conocer, aunque sea de manera virtual. Creo que todos esos elementos los tenemos que ir incluyendo y seguramente habrá en las demás ventanas de esos 3 miércoles mucha oportunidad para eso. Muchas gracias. Gracias, profesora Pape. Le doy la palabra al profesor Carlos Gallegos. Quiero, después de que ustedes puedan participar, el profesor Gallegos y el profesor Raúl, les voy a plantear algunos comentarios que han puesto en los chats, un poco para luego poder dar alguna respuesta. Sería muy breve, Ángela. Yo creo que nos queda como tarea preguntarnos, ¿éramos una comunidad? ¿Somos una comunidad? ¿Hemos trabajado en ese sentido? Es decir, ¿tenemos una identidad que nos sea común? Y si es así, ¿cuál es la naturaleza de esa comunidad? ¿Y cómo fue construida? Y plantearnos cómo construir un sentido incluso el enunciado de la ventana, cómo construir un sentido de comunidad en las condiciones actuales que están lastradas, literalmente lastradas, por una enorme desigualdad, por condiciones muy difíciles para los alumnos, por condiciones muy difíciles para todos los procesos que tienen que ver con la educación y con la cultura, que también eso tendríamos que tener presente. ¿Qué hacemos cuando no hay un proyecto educativo en marcha? ¿Qué hacemos cuando la cultura se deja de lado? ¿Qué hacemos cuando se ignora que la cultura es fundamental para un país y se acaban con los fideicomisos de apoyo a la cultura? ¿Qué hacemos con un proyecto cultural donde se cancela hasta un 70% el presupuesto de las instituciones dedicadas a cultura? ¿Qué hacemos con eso? Porque el problema es que ese es el país real. ¿Y cómo vamos a construir eso
porque es un país donde los museos no van a poder abrir porque no va a tener con qué, donde muchas de las escuelas van a tener que cerrarse. Estoy absolutamente seguro, muchas escuelas, sobre todo particulares, tendrán que cerrar. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con un proyecto donde se dice que los profesores que trabajan en universidades privadas no merecen los apoyos institucionales y quedan fuera del CONACYT porque hay que ahorrar dinero? Sí, tenemos ahí una realidad con la que tenemos que luchar, que tenemos que entender y preguntarnos, y que en estas condiciones, ¿cómo hacemos para construir este espacio donde nos reconozcamos todos? Yo creo que ahí esta reflexión que hizo Raúl Ansaldúa estuvo muy bien, resumió muy bien los problemas que tenemos y planteó muy bien, sobre todo al final, cuál es el reto que tenemos, cómo construimos conocimiento en estas condiciones, cómo transformamos nuestros planes de estudio en estas condiciones. ¿Podemos avanzar con lo que tenemos ahora, con los planes de estudio que tenemos? Yo tengo muchas dudas. Tenemos que preguntarnos cómo rehacemos todo, literalmente todo. Muchas gracias. Gracias, profesor Gallegos. Justamente una de las preguntas que se han planteado en alguno de los chats es esto, o sea, la pandemia y toda la situación por la que estamos atravesando pone la lupa también acerca de la pertinencia de los contenidos, o sea, es decir, ¿qué de lo que se ha dejado de lado es necesario retomar? ¿Qué tal vez no es tan necesario? Creo que de alguna manera en nuestra práctica docente, muchas de nosotras y de ustedes también se han tenido que ver abocados a la pregunta de tengo que recortar contenidos, que habría que recortar porque ahora es importante meter otras cosas. Creo que en nuestra práctica cotidiana hemos tenido que empezar a hacer ese tipo de reflexiones y seguramente sería importante algo mucho más estructurado en términos de la pertinencia, ¿no? Y de si y si los contenidos que estaban antes van a seguir siendo los contenidos que tengamos después, o deberíamos pensar o repensar, ¿no? También qué es lo que nos ha puesto la pandemia sobre la mesa con respecto a esa relevancia de contenidos. Profesor Ansaldúa, adelante. Bueno, yo estoy de acuerdo con Alejandra González. Efectivamente, esto no es estático, esto es muy dinámico. Y justo las desigualdades y la heterogeneidad también nos presenta escenarios muy distintos. ¿Qué quiero decir? Que efectivamente, como decía la doctora Pape, hay alumnos que se hacían 2-3 horas para llegar a la universidad y que ahora pues, están en sus casas o están en un lugar. Y esa es una ventaja. Pero bueno, la pregunta también era, bueno, ¿qué es lo que les hacía levantarse a las 4 de la mañana y tener una jornada de a veces 8 o 9 horas entre lo que voy a la universidad, estoy en la universidad y regreso a casa? ¿Qué es lo que me hacía mantenerme ahí? Había un deseo que estaba multiplicado de muchas maneras. El deseo de ser universitario, el deseo de socializar con los amigos, el deseo de la novia, hay muchos deseos, el deseo de ser alguien en la vida gracias a la universidad, y eso hacía que yo pudiera tolerar todo esto. Claro, ahora en la virtualidad me tengo que resignificar muchas de estas cosas y me mantengo ahí. Y en algunos aspectos ha convenido la virtualidad a todos, pero en otros hemos perdido mucho también todos. Y hemos tenido que estarnos resignificando constantemente nuestra identidad y nuestra idea de comunidad, nuestras comunidades. Yo pienso que sí hay comunidad a partir de la virtualidad, pero es distinta y se construye de manera diferente. Y quizás tenga ciertas fortalezas, pero también tiene sus fragilidades muy fuertes. Lo que dice el doctor Gallegos es muy cierto. O sea, una de las cosas que hacía a las universidades es justamente la vida universitaria. La cafetería, el cineclub, la biblioteca, la novia, etcétera, ¿no? Y ahora sí tiene que, eso se cambió.
Iba a construirlo es difícil. Y bueno, otro elemento que también acaban de señalar, que me parece muy importante, que señala la doctora Ángela, es la cuestión de, nos ha hecho pensar en los contenidos. Este plan de estudios como lo teníamos, bajo esta crisis que tenemos, para los profesionales que estamos formando, en condiciones críticas como estas, ¿les están dando los elementos o tendríamos que pensar en otra cosa? Y una de las cosas que es la que nos estamos formando todos, estamos aprendiendo a sobrevivir en una pandemia, de muchas maneras, y de forma muy dinámica. Esto no es estático, las condiciones van cambiando, nuestras posiciones como sujetos y como colectividades van cambiando. Y tendríamos que aprender, sacar la lección de que, bueno, bajo estas condiciones de crisis, ¿cuál es la condición que queremos tener después? Yo creo que esa es la gran pregunta. Gracias, profesor Anzaldúa. Estamos, ya son las 2:31. No sé si podemos extendernos unos minutos más o si tenemos que cortar en este momento. Quizá podamos tomar 10 minutos también para escuchar las preguntas, que es importante. Sí, algunas preguntas creo que han empezado a ser contestadas, ¿no? Por ejemplo, yo les hablaba de esta pregunta acerca de los contenidos, de si no se plantea la necesidad de transformar esos contenidos y si no tendríamos que abocarnos, supongo que en sesiones específicas acerca de a pensar esa pertinencia a los contenidos. Creo que ya hemos coincidido al respecto. Creo que sería muy difícil pensar de manera específica y puntual en cada disciplina ahora mismo qué habría que cambiar, pero no sé si se podría hacer algún tipo de planteamiento en términos generales. El profesor Tafoya habla o nos pregunta acerca justamente de este sentido de pertenencia comunitaria y cómo se relacionaría este sentido de pertenencia comunitaria con la comunicación digital. Ahora mismo el profesor Anzaldúa nos decía, pues sí, tal vez se puede generar comunidad y sentido de pertenencia, pero en todo caso va a ser algo distinto, ¿no? Y bueno, creo que lo que tendríamos que tal vez empezar a decir es cuáles serían esos elementos, ¿no? Si todo está mediado por la ausencia en un espacio físico, por converger en un espacio físico. A mí me gustó mucho la frase que puso el profesor Raúl en una de sus diapositivas de la universidad en un rincón de mi casa. Parece que la universidad ahora se repartió en múltiples fragmentos, ¿no? Por toda la sociedad, ¿no? Y entonces la universidad está ahora es regada por pues no sé, por toda la Ciudad de México, por todo el país, qué sé yo, y cómo juntar esos pedacitos, ¿no? Para generar una idea justo de comunidad, o sea, cómo podríamos hacerlo, teniendo en cuenta además que parece que este año es un año también de pandemia, ya es un año de pandemia, es nuestro segundo año y seguramente la posibilidad de volver a las aulas presenciales no se va a dar todavía, ¿no? Entonces, creo que sí hay que preguntarnos cómo no sé si tienen alguna idea al respecto de cómo pensar en reunir esos pedacitos, ¿no? De rincones que ahora conforman la universidad y que están desperdigados por todos lados. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo. Silvia, por favor. Nada más una cosa que tiene que ver con esa fragmentación de los espacios. La fragmentación también tiene que ver con el hecho de que se confunden lo que antes era quizás un poquito más claro todavía, aunque se va como diluyendo, lo que es espacio privado, lo que es espacio público. Y me refiero a eso porque la cámara apagada de los alumnos no necesariamente tiene que ver con Internet. También no todo el mundo se siente cómodo que todos entren a sus espacios particulares, privados de su casa. Creo que esa es otra problemática que tiene que ver con esa fragmentación, que todo está por todas partes, pero si quiero algo de privacidad, lo único que me queda es apagar la cámara. Gracias, Silvia. Ale, ¿quería comentar algo también? Yo, para concluir, pues agradecer estos espacios de reflexión. Yo, como era de esperarse, termino con muchas interrogantes
tomando conciencia de todo aquello que me falta aún por aprender. Y bueno, eso, agradecer. Sí considero efectivamente que como comunidad docente tenemos un trecho o tendríamos que aprender muchísimo sobre cómo pensar la tecnología o qué pensar y digamos, no en términos de su uso, repetía yo de lo que dije en la ponencia, ¿no? Sino de lo que significa todos los abordajes pedagógicos sobre ella. Yo veía en el chat la necesidad de preguntarse qué es para diversos sujetos, ¿no? ¿Qué es y qué ha implicado esta revolución tecnológica también en diferentes instituciones, ¿no? Porque de pronto hablamos de universidades en abstracto, como si todos y todas partiéramos de los mismos pisos, y no es así. Entonces, solo ello, agradecer el espacio y pues invitarlas e invitarlos a que sigamos con las siguientes mesas, con la mesa de la tarde, y pues nada más. Muchas gracias. 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 Ángela, muchas gracias. Muy bien la conducción. Gracias. A ser retomados en las otras ventanas, ¿no? Y elementos de discusión, por ejemplo, ¿qué implica una plataforma? Lo que hemos hablado, que lo preguntan en los chats. O sea, no es lo mismo usar el teléfono para divertirnos y ahora tener que usar el teléfono para tomar clases. No es lo mismo haber usado muchísimo Facebook y ahora tener que usar esas plataformas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? También todo el tema cognitivo, ¿no? O sea, el hecho de tener que estar con la mirada muy puesta todo el tiempo y no poder despegarnos. O sea, creo que hay muchos elementos allí que tenemos que seguir trabajando, y también creo que sí hay que insistir mucho en esta necesidad de hablar con estudiantes. Yo recuerdo en una sesión con Ale que hablábamos de que pensábamos que nuestros estudiantes sabían todo de tecnología, y luego es impresionante cuando pues sí, saben cosas que les interesan, pero no todo para la práctica pedagógica, ¿no? Entonces, no es que a veces también tenemos unas ideas raras sobre lo que la gente sabe y no sabe, ¿no? Y creo que eso se resuelve un poco en sesiones conjuntas. Profesor Raúl, por favor. Rápidamente, yo creo que se están conformando nuevas comunidades y algunas que no esperábamos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Redes de apoyo. En el caso de educación básica, de pronto se tienen que hacer los chats de los padres de familia, de las mamás. ¿Por qué? Porque las mamás son las que conectan a los niños, porque los niños a veces no saben leer y escribir, apenas van a aprender. Y entonces se empieza a ver redes de apoyo ahí, de que, oigan, pues estoy vendiendo tal cosa, o estoy haciendo tal otra, o entre los mismos estudiantes universitarios. Yo doy seminario de tesis, y de pronto pues, no tenemos escuelas donde hacer práctica, pero es que mi mamá es maestra, y entonces, si quieren, yo le digo a mi mamá y les permite asistir a su plataforma para que vean cómo da clases. Y empiezan a haber redes así, distintas, usando justamente la tecnología, distintas. A veces son redes de apoyo de múltiples maneras. Son distintas. Tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo. Pero creo que eso es algo importante que aquí señala. Bueno, Ay, profesora Paredes, adelante. Sí, ya nada más para terminar, agradecerles a todos, de verdad. Han sido, bueno, ahora sí que presentaciones muy, muy ricas. Y nada más cerrar con esta parte, que yo creo que sí hay un sentido de comunidad y de una comunidad distinta, ¿sí? O sea, la percepción, por ejemplo, que los muchachos tienen de escuela hoy es distinta, va a ser totalmente distinta a la que nosotros tuvimos de nuestra escuelita allá en las islas, pero que al final esa es la experiencia que ellos viven, con la que tienen y la que compenetran, ¿sí? Entonces me parece que sí, más bien nosotros tendríamos que pensar cuál es ese sentido de pertenencia de un estudiante hoy y
cómo se está construyendo esa condición de comunidad entre todos nosotros, exactamente por todos los esfuerzos que cada maestro ha hecho, que cada padre de familia ha hecho, que cada alumno ha hecho, compartir teléfonos, abrir WhatsApp, etcétera, y que también a un nivel macro, pues están las redes justamente. Hoy trabajamos mucho en redes, ¿sí? Y hemos pasado justamente ahora sí a esas comunidades de aprendizaje también digitales. Entonces, yo creo que también ahí es como un punto de inflexión y de reflexión. Ahí lo dejo. Muchas gracias y nos vemos en la tardecita. Sí, ya creo que además para que tengamos un poco de espacio, ¿no? Para continuar en las jornadas, en estas ventanas, a las 4 de la tarde está la segunda ventana, Pensamiento Crítico y Comunicación. Nuevamente vamos a tener profesores y profesoras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero también de otros espacios dentro de la UNAM y de la Universidad de Guadalajara. Así que tomémonos un respiro de esta primera ventana para sumarnos a la segunda, a las 4 de la tarde. Espero que puedan seguir acompañándonos, ¿no? Y poder seguir con estas discusiones que hasta ahora están iniciando y por fortuna van a ser 3 jornadas, 3 miércoles, donde espero que podamos, no sé, seguirnos hablando de todo lo que está pendiente y tal vez tener alguna claridad, ¿no? Esperemos. Buena tarde y muchas gracias por su asistencia. Gracias a todos. Muchas gracias, saludos. Saludos.